nombres comerciales porque el paciente ya conoce o ustedes quieren utilizar otro. Desde el punto de vista de la salud pública, no se acepta que se utilicen medicamentos comerciales, pero en la parte práctica y en la parte privada sí se utilizan nombres comerciales porque hay algunos fabricantes de medicamentos que producen el mismo pero con mejor calidad y lo que interesa a uno es que el medicamento sea verdadero, auténtico, cosa que está pasando en nuestro medio por el ingreso de medicamentos chinos, asiáticos, hindúes, que son malos. Entonces es preferible utilizar los medicamentos latinoamericanos, bolivianos, qué sé yo, chilenos, brasileros, pero los asiáticos no. Entonces estos nombres son nombres comerciales americanos y nombres comerciales que tenemos en nuestro país. Fíjense, el atenolol en algunos lados se llama Aten como nombre comercial. Está indicado en hipertensión en dosis de 25 a 50 miligramos al día bioral, hasta 500 o 100 a las 2 semanas, ir en forma lenta aumentando la dosis. Fíjense la dosis que se empieza, 25 miligramos. Las tabletas vienen de 100. El paciente puede fraccionar la tableta o dividir en un cuarto o en 50. En la angina de pecho se utiliza un poquito más de dosis. En el infarto de agudo puede utilizarse intravenoso, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver esto cuando hablemos de infarto. Aquí tenemos, ve, los nuevos nombres, Tenoretic, Tenif, y que son mezclas de medicamentos. Lo interesante aquí es que los productores de fármacos juntan medicamentos. Por ejemplo, atenolol más nifedipino. El nifedipino es un bloqueador de canales de calcio. Se utiliza atenolol 50 miligramos y nifedipino 20. Y es una buena asociación. Entonces, para la hipertensión utilizamos el atenolol con nifedipino de 50 miligramos cada 24 horas. Esa es una fantasía. Cuando el paciente no tiene que tomar muchas veces al día, es mejor. No hay paciente que le guste tomar su medicamento cada 2 horas, 3 horas o varias veces. Si es uno solo, mejor. Aquí tenemos entonces atenolol más bloqueadores de canales de calcio como el nifedipino. Aquí tenemos atenolol más clortalidona, que es un diurético tiacídico. Y eso nos permite bajar las dosis o hacer que haya un sinergismo en base a lo que se ha expresado antes. El nadolol, están las dosis, el pindolol, el propanolol. El nombre comercial antiguo del propanolol y clásico es el Inderal. Muchísima gente todavía utiliza. Y fíjense, vienen tabletas de 10, 40, 80. La dosis habitualmente es 40 miligramos vía oral u 80 cada 24 horas. A veces hay medicamentos de liberación prolongada. Tenemos luego otros, el betaxalol, el timolol, etcétera, etcétera, y ustedes les había dicho que tienen que buscar el bisoprolol, el metoprolol, que son medicamentos que sí están actualmente de moda y que se están utilizando. Bien, aquí vemos un poquito de los inhibidores de la ECA, que son un gran grupo de fármacos. Se llaman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2. El bloquear esto es una maravilla porque se evita toda esta cascada de eventos. Y aquí también la bradicinina se inactiva. El gran problema es que la bradicinina va a estar muy, muy alta y puede darnos problemas de tos, etcétera, etcétera. Bien, fíjense aquí, ¿qué pasa con los inhibidores de la ECA? Aquí tenemos los inhibidores de la ECA. El angiotensinógeno se había convertido en angiotensina 1 y de angiotensina 1 tiene que convertirse en angiotensina 2. Pero si le damos un inhibidor de la ECA, ya no hay angiotensina 2. Al no haber angiotensina 2, baja toda la actividad del sistema nervioso simpático. Aumenta la vasodilatación del músculo liso. Acuérdense que están actuando como vasodilatadores también los IECAs. Disminuye la retención de sodio y de agua porque disminuye la producción de aldosterona. Y también aumentan los niveles de bradicinina. Estos niveles de bradicinina van a ser los causantes de lo que va a ser la tos en el paciente que toma estos medicamentos. Ellos convergen para disminuir
la presión sanguínea. Por lo tanto, son muy buenos medicamentos para utilizar en hipertensión. Y hoy por hoy, además de los beta blocantes, los IECAs siguen siendo una maravilla para la presión arterial y uno no debe olvidarse de utilizar los IECAs, inhibidores de la ECA, porque además han comprobado que aumenta la vida de los pacientes y disminuye la posibilidad de infartos. Y eso es una cosa muy, muy buena. En la farmacosinática, los IECA se clasifican con la palabra pril o tienen como sufijo el pril, captopril, enalapril, lisinopril, etcétera, etcétera, etcétera. Los más utilizados en nuestro medio son el enalapril y el lisinopril. Son los más utilizados, pero ustedes tienen absolutamente la posibilidad de elegir el que quieran como medicamento P. Yo les aconsejo el enalapril porque es el que más se utiliza en nuestro medio, tiene buena absorción, buena biodisponibilidad, su vida media es larga, se elimina por riñón, etc. Los IECA, ¿para qué se utilizan? Si vemos acá, los IECA tienen cosas positivas y negativas. Son útiles los IECAs en la insuficiencia cardíaca, no cabe duda eso. En la nefropatía diabética y la disfunción sistólica post-infarto de miocardio. Pero, fíjense, aquí dice nefropatía diabética, es decir, que el paciente tiene diabetes y ha dañado la microcirculación renal. Pero fíjense aquí, puede llevar a un deterioro en la insuficiencia renal. Una cosa es nefropatía diabética que el paciente por su elevada glicemia ha producido, pero si el paciente ya ha entrado en insuficiencia renal con niveles de creatinina arriba de 1.5 o de 2, habitualmente algunos dicen arriba de 2, no se deben utilizar estos medicamentos, los IECAs. Volviendo entonces, son útiles en insuficiencia cardíaca, nefropatía diabética, disfunción sistólica post-infarto. Aumentan sensibilidad de la insulina, efecto neutral sobre lípidos, pero las cosas negativas es que deteriora la función renal, puede ir a insuficiencia renal. Y algo negativo, pero que no es muy intenso, pero puede presentarse en los pacientes, es la tos. No hay datos sobre mortalidad, pero yo diría que sí, son medicamentos que sí disminuyen la mortalidad del paciente. Los efectos adversos de los IECA tenemos relacionados o no al mecanismo de acción, relacionado la hipotensión que puede producir porque baja la presión arterial, la insuficiencia renal que podría producir, deshidratación moderada, severa, el balance de agua podría alterar y se utiliza en las insuficiencias cardíacas y podría haber un aumento de insuficiencia cardíaca de clase 3 a clase 4, puede producir depresión de sodio. Y aquí, fíjense, aumenta el potasio. Les había dicho que no deberíamos juntar con ahorradores de potasio porque va a haber hipercalemia. Un efecto constante y común de los IECAs es aumentar el potasio en la sangre, producir hipercalemia, sobre todo el captopril. Puede producir tos, habíamos dicho, por exceso de bradicinina, angioedemas por bradicinina, etcétera, etcétera. Los efectos adversos están relacionados con su mecanismo de acción, relacionados con mecanismo de acción probablemente y no relacionados con mecanismo de acción. Los medicamentos, aquí están, enalapril, captopril, lisinopril, ahí están como prodrogas. El enalapril viene como enalaprilato, se considera una prodroga. Significa que este compuesto en el organismo se va a convertir en enalapril gracias a las enzimas, ya sean membranosas, enzimas hepáticas, digestivas. Puede convertirse el enalaprilato, que es un ácido, en enalapril, que es el verdadero medicamento. Fíjense, las dosis son bien bajas, y esto hay que acordarse, 2.5, se empieza con muy baja. Después se puede aumentar a 5, a 10, a lo mucho hasta 40. Lo mismo el captopril, el lisinopril, un poquito más alto. Después aquí estamos, creo que voy a bajar un poquito el tamaño, no estoy llegando a verlo bien. No, creo que la foto está un poquito fuera de foco. No se ve muy bien. Pasamos a esto. La farmacodinámica de los IECAs van a producir dilatación arteriolar, disminuye la estimulación de la angiotensina 2,
inhiben la secreción de aldosterona, que hemos visto hace un ratito, disminuyen la vibración de ADH, disminuyen la degradación de bradicinina, inhiben la secreción de la sistema renina-angiotensina tisular, etc. Las indicaciones médicas, acá está, hipertensión arterial, es una indicación precisa de los IECAS. Hipertensión en diabéticos, hipertensión asociada a dislipidemia, hipertensión maligna, hipertensión por tumores secretantes de retina. Estas son preguntas de examen. ¿Para qué tipos de hipertensión y en qué situaciones se utilizan los IECAS? También se utilizan en insuficiencia cardíaca, en hipertensión renovascular, pero teniendo mucho cuidado. Algunos autores consideran que esta no debería ser una indicación. Glomerulopatías tampoco debería ser una indicación, y uno debe escoger y conocer qué verdaderamente va a lograr con los IECAS. Las contraindicaciones no se utilizan en el embarazo, es pregunta de examen. IECAS no en embarazo. No cuando hay angioedemas, no cuando hay insuficiencia renal severa, no cuando hay estenosis de la arteria renal bilateral. Si ustedes recuerdan, el 90% de la hipertensión es idiopática, es esencial, es decir, que no se conoce la causa, pero el 10% restante tiene una causa, y ese 10% la causa más común es la causa renovascular, problemas vasculares en la arteria renal, y a veces se ven estenosis de la arteria renal bilateral. Si acaso un paciente es diagnosticado con una estenosis de la arteria renal o se sospecha de esta, debe hacerse una angiografía renal para ver cuán obliterada está la arteria renal. Y si es posible, debe colocarse un stem o un catéter a través de la vena femoral, entrar hasta la arteria, pasar a la arteria, a través de la arteria femoral, llegar hasta la arteria renal y colocar un stem. Un stem es un dilatador, para que este no sea un problema, porque mientras no se corrija esto, es imposible utilizar medicamentos y el paciente va a tener constantemente hipertensión, puede llegar a una hipertensión maligna y morirse por sangrados, accidentes vasculares, infarto, etc. Una de las indicaciones entonces, cuando hay estenosis arterial, lo primero es dilatar la arteria, utilizar stem o lo que fuera para que funcione los riñones, y no utilizar medicamentos, los IECAS en esta situación. Puede haber sensibilidad a la droga, estenosis aórtica severa, y las interacciones, fíjense, dijimos que aumentaba el potasio, por lo tanto no debe utilizarse con ahorradores de potasio. Los AINES disminuyen el efecto de los IECAS, esto hay que acordarse. El quinalapril o quinapril reduce la absorción de tetraciclinas, y habíamos dicho que favorece la toxicidad del litio. Por hoy, gracias a Dios, no se utiliza el litio, así que eso se lo pasa por alto. Aquí tenemos los efectos adversos de los inhibidores de la ECA, que me gusta este dibujo, y tienen que aprenderlo esto porque es muy bonito en la forma en que está expresado. Lo más común es tos seca. Entonces, IECAS igual tos seca. El otro problema es hipercalemia, aumento del potasio. Esto jamás tiene que olvidarse. Muchas veces ras cutáneo. Alguna vez he hablado de un síndrome de Stevens-Johnson, pero muy raro. Hipotensión, baja la presión arterial, están diseñados para eso. Y fiebre en algunas situaciones. Entonces, ustedes aprenden estos 5 efectos adversos, pueden tener seguro de que se van a acordar con los dibujitos. Los IECAS producen tos, aumentan el potasio, producen ras cutáneo, bajan la presión y pueden producir fiebre. Aquí vemos efectos no relacionados al mecanismo de acción, porque dijimos que los efectos podían ser relacionados con el mecanismo de acción o no relacionados. Los no relacionados con el mecanismo de acción, que era bloquear a la ECA, son exantemas, pérdida de la percepción gustativa, neutropenia, proteinuria, disnea, etc. Los efectos en la insuficiencia cardíaca, cuando veamos insuficiencia cardíaca, vamos a volver a analizar esta gráfica, es muy interesante.
Y aquí otro grupo de fármacos que se llaman bloqueantes del receptor de angiotensina 2. Son los medicamentos Sartan. Se los conoce también como bloqueantes ARA2. Son buenos medicamentos estos y sustituyen mucho a los IECAs. Cuando el paciente está tomando un IECA, enalapril, captopril y tiene mucha tos, inmediatamente se le dice suspende el medicamento y lo reemplazamos por uno de estos porque tienen una acción muy, muy similar y son el reemplazo, llámese, categórico del medicamento cuando está habiendo alguna alteración que producen los IECAs. Fíjense, todos ellos terminan con sartán, candesartán, ibersartán, losartán, valsartán, telmisartán. Los que más se utilizan en estos medios son el losartán y el valsartán, que ha entrado también al mercado boliviano, pero el losartán sigue teniendo un rol fuerte y debe ser un medicamento P para ustedes. Todos se utilizan por vía oral, a pesar de que el losartán, fíjense, no tiene muy buena biodisponibilidad comparada con el ibersartán, pero no tenemos en nuestro medio, o es muy caro, u otros. Su vida media de 6 a 9 horas nos permite dar hasta 2 veces al día en caso necesario, y su dosis 25 a 100. Yo habitualmente utilizo, y casi todo el mundo, 50 miligramos. El losartán en 50 miligramos es excelente y buen medicamento que reemplaza al enalapril, captopril, lisinopril, repasa cualquier IECA y se puede utilizar idéntico, salvo que no producen tos. Este grupo de medicamentos se caracteriza por los mismos mecanismos de acción, obviamente bloquean la angiotensina 2, los receptores donde va a actuar esta, pero no producen alteraciones de la bradicinina y no producen tos. Aquí tenemos algunas contraindicaciones. Todas estas drogas son teratogénicas. Los IECAs tampoco deben utilizarse, hemos dicho, en el embarazo. No en la lactancia, se metabolizan en el hígado, por lo tanto, el hígado tiene que estar impecable. No en insuficiencia renal, igual que los IECAs. No administrar en insuficiencia cardíaca si tiene un gasto cardíaco bajo. Aquí, fíjense, tenemos la angiotensina 2, su receptor AT1. ¿Y qué ocurre cuando se ocupa la angiotensina 2, el receptor? Hay un aumento del AMP cíclico, es un receptor de tipo 2 asociado a la proteína G. Aumenta el AMP cíclico, esto aumenta la aldosterona aumenta la retención de sodio, aumenta la volemia. Tiene también acción sobre otra enzima que no es solamente la adenosiclasa, sino la fosfolipasa C. Actúa sobre la fosfolipasa C, aumenta el fosfatidininositol, aumenta el calcio del interior del retículo endoplásmico y esto lleva a un aumento del tono vascular, aumento de la adrenalina y a una hipertrofia. Sí, fíjense cómo con flechas se puede entender todo bien. A nivel intracelular, estos receptores, cuando son activados, estimulan a los protooncogenes y a los factores de transcripción y promueven la síntesis de RNA mensajero particularmente, y esto redunda en hipertrofia y fibrosis, y ahí tenemos problemas. ¿Por qué? Si hay una fibrosis renovascular o hay una hipertrofia del músculo liso vascular o una hipertrofia cardíaca, algo tenemos problemas que han sido inducidos por la angiotensina 2 al actuar sobre receptores AT1. Estas dos son eventos fisiopatológicos importantes que tienen que acordarse ustedes. También la acción sobre los prostanoides produce un desbalance de los prostanoides, baja prostaglandinas, aumenta tromboxanos, y al aumentar tromboxanos aumenta la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. En líneas generales, la angiotensina 2, al ocupar un receptor, va a producir hipertensión arterial, aterosclerosis, hipertrofia y trombosis. Bien, aquí quedaremos, chicos, porque es muy largo y ya nos estamos cansando y todavía falta. ¿Alguna pregunta, por favor?